También rogamos a los niños de la escuela dominical que puedan salir a su sala. A mis hermanos, a los que nos quedamos, les invito a abrir sus Biblias en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, vamos a estar leyendo en el capítulo 11, desde el versículo 4 al versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 4 al versículo 10. Dice así entonces la palabra de nuestro Señor. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Tome asiento, amado hermano. Hoy día nos toca ver este tema que es uno de los tantos temas controversiales que se dan en las iglesias, ¿no? En un texto quizás bastante oscuro al leerlo, bastante difícil quizás de interpretar y difícil de poder aplicar. Quizás si nosotros le preguntáramos a cualquier hermano o hermana de la iglesia, ¿por qué nosotros no usamos, o la iglesia de mujeres, ¿por qué no usan velo hoy día? Es muy probable que no sepan responder a esta pregunta. ¿Por qué? Porque el texto es oscuro, el texto es difícil de interpretar y es difícil también de aplicar. El tema del velo es un tema muy complejo, ¿no? Hay iglesias que nosotros sabemos que donde las mujeres usan velo. Nosotros vamos a tratar de introducirnos a la escritura para poder ver qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo y para dónde apunta esto. A todo esto, el título del sermón es La señal de autoridad. Ese es el título del sermón. La semana pasada nosotros ya estuvimos comenzando el capítulo 11, ¿cierto? De esta primera carta a los Corintios. Y en aquel entonces, nosotros hablamos del orden divino, de cómo Dios había establecido un orden jerárquico para las relaciones, particularmente de hombres y mujeres. Este era un orden, ¿no? Y el apóstol Pablo, en los textos que nosotros vamos a seguir, no está cambiando de tema, hermanos, se está hablando de lo mismo. Derechamente, todo este capítulo 11 habla de esto mismo. Y hoy día, entonces, vamos a seguir viendo lo que el apóstol Pablo está escribiendo entonces a los Corintios, y nos vamos al texto para ver lo que dice. Versículo 4. Todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Nosotros ya la semana pasada veníamos escuchando esto, ¿no? De la cabeza. ¿Qué había dicho anteriormente el apóstol Pablo? Había dicho entonces que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Por tanto, nosotros sabemos, podríamos decir, que el llamado del apóstol Pablo entonces, en primer lugar, se está diciendo que el que profetiza con la cabeza cubierta no afrenta su cabeza literal, sino que afrenta a Cristo. El que ora o profetiza, varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta o se cubre la cabeza, afrenta a Cristo, podríamos entender, parafraseándolo. Ahora, en primer lugar quiero establecer una cosa importante aquí. ¿A qué se estará refiriendo? ¿A un culto privado o un culto público el apóstol Pablo? Y lo primero entonces que dejaremos sentado es que las amonestaciones, o en este sentido lo que el apóstol Pablo está llamando es a protegerse, a cuidar algo que tiene que ver con el culto público, con lo que nosotros hacemos en la dinámica de la iglesia, en general lo público, no lo privado. Aquí no tiene que ver con lo privado. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Porque no, si usted un día estaba con un frío, con un gorro con capucha, no significa que está pecando si es que no se saca esa capucha, ¿cierto? Eso es
algo lógico. Mm, A todo esto no tenemos que ver este texto de una manera derechamente literal, porque a la luz del contexto vamos a darnos cuenta que hay muchas cosas que adornan esto para poder entender qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿ya? Ahora bien, entonces, en el culto público, el apóstol Pablo dice a los varones, no se cubran la cabeza. Esto lo dice a la luz del contexto. Nosotros sabemos que en aquel contexto había mucho paganismo, ¿no? Esto derechamente la iglesia cristiana estaba naciendo, había muy poco tiempo, y nosotros sabemos, incluso lo podemos ver en películas, que los romanos tenían una especie de capas que se ponían, que era una especie como de velo, una capa, que ellos se ponían, se cubrían para acercarse a sus divinidades. Se tapaban ellos, y ahí agachaban la cabeza y oraban. ¿Qué sucede con esto? Esto era algo de tradición pagana. Era algo que hacían los paganos con sus ídolos. Y nosotros sabemos que la iglesia de Corintio había tomado ya muchos elementos del paganismo. Por tanto, es muy probable que el apóstol Pablo estuviera exhortando a los corintios justamente porque estaban trayendo estas mismas cosas a la iglesia local. Si aquí hoy día nosotros tuviéramos mucho paganismo y que en ese paganismo hicieran efectivamente esas cosas, ¿cierto? De taparse la cabeza, es muy probable que las iglesias evangélicas también lo hubieran traído, algunos hubieran traído sus cosas. Quizás si nosotros hacemos un paréntesis, ¿nosotros de qué contexto venimos? De un contexto católico. Nosotros somos católicos, digamos, católicos romanos en cultura. O sea, estamos rodeados de catolicismo romano. Y nosotros muchas veces traemos muchas cosas del catolicismo romano a la iglesia evangélica. En este sentido, particularmente los corintios estaban trayendo estas costumbres. Taparse la cabeza para entonces hacer la oración o predicar, lo hacían. Ahora, nosotros entonces podemos entender que detrás o en el fondo el apóstol Pablo está llamando a los varones cristianos a que no traigan cosas paganas a la iglesia. Muy en concordancia con el llamado que ha hecho anteriormente, huyan de la idolatría, arránquense de la idolatría, ¿cierto? Corran de ella, no traigan cosas idólatras al culto. Ahora, esto tiene un contexto, entonces yo me pregunto, y esto es algo que deberíamos nosotros, esta es una pregunta que le hago a usted, retórica, claramente no la responda. Si hoy día hay un culto, por ejemplo, en Siberia, donde hace mucho frío, donde derechamente es una iglesia que no tiene los recursos para taparse y el pastor de la iglesia tiene que ponerse un gorro para predicar, ¿estará pecando? ¿Estará yendo en contra de la escritura? La respuesta es no. Porque lo que nosotros tenemos que apuntar es al espíritu de la ley, no a la letra de la ley. En este sentido, el llamado aquí no es tanto no uses algo, sino que el llamado es no traigas idolatría a la iglesia. Ese es el verdadero sentido de la exhortación del apóstol Pablo. Por tanto, nosotros podemos ver que este texto está muy adornado de su contexto. Está bien que nosotros hoy día, por ejemplo, no usemos un gorro, pero ¿por qué no uso un gorro aquí en el púlpito hoy día en este contexto y en esta cultura? ¿Porque estoy afrentando a Dios? ¿O porque para nosotros como cultura y en lo que hemos desarrollado como educación en nuestro contexto, que alguien se ponga en la mesa con un gorro o que se pare aquí con un gorro es como desubicado? Ese es el verdadero sentido. Yo no estoy aquí con un jockey, con un gorro, no porque esté afrentando a Dios, según lo que dice Corintios, sino porque es desubicado. Pero, hermanos, hay contextos, hay culturas donde estar tapados no tiene nada de malo. Preguntamos entonces, si en una cultura X, que no tiene que ver con la idolatría, aquí ojo con esto, estamos hablando de cultura en general, ya sea por el clima, por un montón de cosas, porque hay un montón de culturas. Los hombres, todo hombre de toda la región siempre está tapado. ¿Significará que ese hombre, si se hace cristiano, tiene que pararse del púlpito y sacarse eso? No, porque eso tiene que ver con cultura general, no con cultura de la idolatría. Esto entonces
nos lleva a que nosotros tenemos que ver este texto, obviamente en virtud de la aplicación de este texto. ¿Ya? Ahora bien, esta exhortación no se queda solamente en varones. ¿Por qué? Porque sigue diciendo, versículos 5 y 6. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello entonces. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, mejor que se cubra. Como hemos dicho, el apóstol Pablo ha hecho una exhortación a los corintios que tiene mucho de añadidura del contexto. Y lo mismo va a suceder con las mujeres. En primer lugar, quiero reflexionar en algo. El apóstol Pablo aquí está diciendo que el hombre, cuando ora o profetiza en la iglesia, en el culto público, pero aquí también está diciendo la mujer. La mujer cuando ora o profetiza en el culto público, ¿puede orar o la mujer o profetizar en un culto público? Es una pregunta un poco mentirosa, o sea, un poco tramposa, ¿no? La respuesta es, depende. Va a depender. Porque nosotros no podemos ver la escritura solamente aislada en un versículo, sino que tenemos que verla a la luz de toda la escritura. ¿Y cómo relacionamos entonces que la mujer ore y profetice en un culto público con 1 Corintios 14:34, que está un poquito más adelante, diciendo vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice la ley? ¿Cómo relacionamos entonces que oren y profeticen en el culto público con esto? O con 1 Timoteo 2, donde dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino que estar en silencio. ¿Cómo relacionamos estas cosas? Bueno, todo tiene una explicación, hermano. La mujer efectivamente puede orar y puede entonces profetizar en un culto público. Pero hay cultos públicos y cultos públicos. No todos los cultos públicos son iguales. La mujer puede enseñar, puede profetizar siempre y cuando no pasa a llevar los preceptos de la Escritura. ¿Dónde una mujer entonces en un culto público puede enseñar? Por ejemplo, en una reunión de mujeres. La mujer puede enseñar a mujeres. De hecho, la Escritura manda. La anciana enseña a las más jóvenes. Ahí lo puede hacer. Pero no puede enseñar a un varón. O sea, una mujer, en este sentido, en el orden que Dios estableció, no puede presentarse aquí, pararse aquí y enseñar y predicarle a hombres. Por eso no pueden existir las mujeres pastoras. Eso es antibíblico en todo el sentido de la palabra. Ahora bien, nosotros, por ejemplo, sabemos y aplicamos el hecho de que la mujer puede orar en público, y esto lo hacemos en las reuniones de oración. Porque la oración no implica enseñanza, ¿cierto? Es oración. También las mujeres tienen que entonces ser cuidadosas en sus oraciones. No traten de establecer doctrina por medio de sus oraciones. Cuando se pide orar, es orar, no enseñar. Hay gente que le gusta enseñar por medio de la oración. Ocupa su espacio de oración para tratar de enseñar a los demás. No, 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 no. Orar es orar. Punto. Ahí. Sin introducirse en la doctrina. Ahora bien, esto era solamente una aclaración. Volviendo a la exhortación de Pablo, que es lo que a nosotros hoy día nos compete, porque es el centro del mensaje del apóstol Pablo, entonces está diciendo el apóstol Pablo que la mujer, entonces, si es que no se cubre la cabeza, si es que no se tapa la cabeza, entonces está afrentando a su propia cabeza. ¿Quién era la cabeza de la mujer, según el mismo apóstol Pablo, unos versículos antes? El varón. La mujer, entonces, en el contexto de los corintios del primer siglo, en este momento, que no se cubría la cabeza, estaba afrentando a su esposo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, esto también está bañado del contexto. ¿Por qué? Porque en ese entonces era algo normal, común, que la mujer mostrara su sujeción, mostrara, ¿cierto?, su condición de estar sometida, de estar bajo autoridad por medio de estar cubierta. Ahí es entonces que sí, ellas usaban velo, hermanos. En la iglesia de los Corintios, debido a su contexto, ellas usaban ese velo. Pero lo usaban básicamente por mandato del apóstol Pablo, porque eso implicaba para su cultura decirle al mundo, yo tengo autoridad bajo mí, y yo no me mando a usar. Esto tiene mucho que ver con el contexto. ¿Ustedes sabían que, por ejemplo, los judíos usan una equipá, esta cosa redonda?
Eso lo usan por algo, no lo usan no porque sea bonito. Los hombres lo usan como señal de que hay alguien sobre ellos, Dios. Y esto lo usan desde hace mucho tiempo. De ahí lo tomaron los católicos y usan eso. Es como podríamos decir hoy día, es un símbolo de autoridad, algo así. Ahora bien, como nosotros tenemos que analizar el contexto, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Si es que una mujer no se cubre, afrenta a su esposo, ¿cierto? Y es básicamente como si ella estuviera rapada. Ahora, ¿por qué dice esto? Porque en ese contexto también, la mujer rapada era una mujer que había sido rapada por alguien. No es que una mujer se rapara. No es como la sociedad, no es como hoy día, ¿cierto? Donde los ricos se visten como pobres porque quieren verse pobres y no era así. La mujer que se veía rapada en la calle era una mujer castigada. Era una mujer que la habían rapado. ¿Por qué? Porque la habían pillado en fornicación. De hecho, los romanos usaban eso de rapar a las mujeres para identificarlas como prostitutas. Por tanto, una mujer rapada era la máxima escoria de la sociedad. Era una mujer que no valía nada. Eso es lo que sucedía en ese entonces. Por eso el apóstol Pablo dice, la mujer que no usa velo es como si estuviera rapada. O sea, como si fuera una mujer suelta, una mujer que no tiene autoridad, que no tiene respeto, que no vale nada en la sociedad. Entonces, por eso sigue y añade el apóstol Pablo diciendo en sus propias palabras, porque si la mujer no se cubre, entonces que se rape. Si es que la mujer no está dispuesta a poner ese símbolo, ese elemento de autoridad sobre ella, entonces que se rape porque es lo mismo. Porque el sentido de que la mujer se pusiera algo encima era decirle a todos los demás, ojo, hay autoridad sobre mí. Y el no querer ponerse ese velo era decirle, es que a mí no me manda nadie. Y yo me mando sola. Y yo hago lo que quiero. Si nosotros nos fijamos, el punto no es tanto en sí, no es el velo. El punto es lo que la mujer proyecta con eso. Nosotros, en nuestro contexto, tenemos otra forma quizás de demostrar nuestra sujeción. Uno puede ver a una mujer, si es que está, digamos, casada, ¿cierto? Por el anillo. Uno ve el anillo en la mujer, una mujer ve el anillo en el dedo anular, creo que se llama el izquierdo, y dice, esta mujer está casada. Ella da testimonio a todo, yo estoy casada. Ojo. Eso es una señal de autoridad, una señal de yo estoy amarrada. Pero para hoy día nosotros, el velo no es una señal en esta iglesia, ni en este contexto, ni en este país. Hoy día no es una señal. Nadie del mundo va a entrar a la iglesia, va a ver una mujer con velo y va a decir, esa mujer está casada. No, no lo va a entender. Van a ver a una mujer con un velo y va a decir, esa mujer es religiosa. Pero no va a decir que es casada. No va a entender, ¿cierto?, en lo absoluto que esa mujer está bajo sujeción. Porque son contextos diferentes. Y ahí, hermanas amadas, porque hoy día nosotros no usamos velo. Si es que culturalmente estas cosas estuvieran vigentes, créanme que tendrían que usarlo. Pero no están vigentes, para nosotros no significan nada. Pero hay otras cosas, hermanas amadas, que sí ustedes pueden aplicar o absorber respecto de esto, y es cómo ustedes, como mujeres, sí muestran su sumisión. Hoy día nosotros entonces podemos pensar en que la sumisión de la mujer se proyecta en otras cosas, no en un velo. Sí, por ejemplo, en la forma de vestirse, porque eso es un tema. Las mujeres, ¿cierto?, generalmente solteras, muestran y tienden a mostrar más sus atributos y todo el tema, y la mujer pues, después se casa y no puede vestirse igual. No debe vestirse igual. ¿Por qué? Porque no tiene por qué andar mostrando ni sus atributos ni nada de sus cosas a otro hombre que no sea su esposo. En otras palabras, si usted se viste como soltera, le está diciendo al mundo, estoy disponible, mírenme. Es como si hubiera salido al mercado, ¿no? No. Si usted es casada, entonces puede mostrar
por medio de su vestimenta, que usted es una mujer casada y que tiene una autoridad y que tiene un esposo que ama y le debe respeto a él. También por medio de cómo reacciona y cómo se muestra con él. ¿Será una señal de sumisión gritarle a su esposo? No, pues no. Hermanas, usted no le pueden gritar a su esposo. Ni en público, menos, y no deberían hacerlo tampoco en privado. ¿Por qué? Porque acuérdense que sus hijos son testigos también. Y nosotros como papá en nuestro hogar le enseñamos a nuestros hijos también a cómo son las relaciones. El llamado es a las mujeres, porque nosotros hemos dicho, y lo vamos a seguir ver un poquito más adelante. Si nosotros pensamos en lo que dice el apóstol Pablo aquí, el apóstol Pablo nos está diciendo a los hombres, hombres, pónganle velo a sus mujeres. ¿A quién le está llamando? Mujeres, tápense. En otras palabras, ¿a quién va la exhortación? ¿A que el hombre someta a la mujer o a que la mujer se someta? Lo mismo que la semana pasada. El llamado es a la mujer, que ella misma entienda a la luz de las Escrituras que debe entonces mostrar señal de autoridad. Y eso es mostrarle respeto a su esposo. El argumento del apóstol Pablo de fondo es básicamente esto. La mujer debe entonces, por medio de taparse en ese entonces, mostrar sumisión, mostrar que el esposo es su cabeza, mostrar rendición, mostrar el que yo me estoy poniendo debajo de mi esposo. Y recordemos que esto es solamente porque Dios estableció este orden. Ir en contra de este orden es ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Machismo? No, no es machismo. Dios ordenó las cosas así. Y si usted, mujer, no se somete bajo su esposo, someterse recordamos que es ponerse bajo de. Si usted no se pone debajo de, usted no solamente está pecando contra su esposo, está pecando contra Dios, porque está desobedeciendo la Escritura. Es así, hermano. Así es la verdadera relación que debe haber entre hombres y mujeres. Y el apóstol Pablo aquí le está diciendo entonces a los corintios, ordenen cómo ustedes se están mostrando en la iglesia. Porque aquí hay un desorden. Hombres están trayendo paganismo, afectando a la iglesia de Cristo, y mujeres están mostrándose como si estuvieran solteras. Y no son así, no se mandan solas. Si la mujer no se quiere poner un velo a sí misma, mejor que se rape. Porque es lo mismo, decirle al mundo exactamente lo mismo. El apóstol Pablo entonces empieza a argumentar respecto a esto. Y lo argumenta, y dice en el versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. El razonamiento del apóstol Pablo es bien claro, ¿no? Y de hecho no tiene que ver con lo que vimos la semana pasada. El orden. Y aquí entonces dice a los hombres, el hombre no debe taparse, en primer lugar porque el cristianismo no es como las demás religiones, no es como el paganismo, esta relación que quizás es diferente en todas las culturas, en todas sus religiones paganas, no es como la relación del hombre con Dios en el cristianismo. La relación de Dios con el hombre en el cristianismo es diferente, porque es cercana, es personal. El hombre no debe taparse la cabeza. ¿Por qué? Porque el cristianismo en esencia, en primer lugar, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el hombre tiene impregnada en sí la imagen de Dios. En otras culturas, en otras tradiciones, esto no existía, no existe esta comunión, esta cosa mucho más profunda entre Dios y el hombre. No, el hombre es la imagen de Dios. Como vemos en Génesis, hermanos, Dios ha impregnado, ha puesto en el hombre su imagen. Ha sido hecho conforme a su semejanza. No como las bestias no tienen la imagen de Dios. El hombre tiene la imagen de Dios y eso entonces le da un lugar diferente, una posición diferente. Varones, bueno, aquí esto va al humano en sí, ojo. El hombre, tanto como la mujer, tienen la imagen de Dios, eso está claro. Pero aquí el apóstol Pablo no está tratando de enseñar eso. Lo que él quiere decir entonces aquí, lo que quiere enseñar es la posición, la jerarquía que hay. Yendo directamente al hombre, el hombre tiene una honra diferente.
El hombre es honroso en sí mismo. ¿Por qué? Porque ha logrado esa dignidad diferente por Dios. Dios le ha dado al hombre una condición, una dignidad diferente frente a las bestias. Por eso usted no puede querer a un perrito como quiere a mi hijo. No son lo mismo. Matrimonios jóvenes, tengan hijos. No tengan perritos. El perrito es accesorio. Hijos. Esto de los perritos que son más importantes que nosotros es totalmente progre de hoy día. No tiene nada que ver con nosotros. Así que, varones, esfuércense a tener hijos. El perrito tiene su lugar, los hijos tienen otro lugar. No se equiparan. He escuchado, no, es que ahora yo amo igual a mi perrito que a mi hijo. No, hermanos, eso es bajar al hombre. El hombre en dignidad es diferente. El hombre tiene la imagen de Dios. Y no es porque sea el hombre, es porque Dios. ¿Se acuerdan que cuando vimos los concilios, hablamos de María, que se habla de Teotocos, ¿no? La madre de Dios. Nosotros tenemos que decir, sí, María es la madre de Dios, así lo ha dicho la ortodoxia. Y no es porque sea María. No sé, el fundamento no es María, María no es más grande. El punto es que tuvo a Dios, Cristo es Dios, ese es el punto. Es Dios, Cristo, el que le da esa dignidad a María. No María, no. Así mismo con el hombre. El hombre no es digno porque seamos hombres. Wow, somos machos. No. Tenemos nuestra dignidad por Dios. Dios nos da de esa dignidad. Y por tanto, nosotros, al acercarnos al culto público y a vivir, a mostrarnos, tenemos que proyectar, ¿cierto?, esa dignidad que Dios nos da. Hermanos, nosotros estamos en Cristo. Por tanto, al estar en Cristo, somos y estamos unidos con Él. Y si bien es nuestra cabeza y tenemos que someternos bajo Él, nosotros no tenemos una relación distante de Dios como quizás muchos paganos tenían en su tiempo. No, la relación con Dios es directa, personal. Y es por tanto entonces que esto por un lado nos lleva a entender, wow, sí, tenemos una relación personal con Dios, no tenemos que cubrirnos la cabeza porque estamos en el lugar santísimo, hermano, estamos ahí en comunión con Dios. Eso por un lado nos lleva a entender que efectivamente no tenemos por qué cubrirnos la cabeza, o ellos no tenían por qué cubrirse la cabeza, pero también nos ponen en un sitial donde nosotros tenemos que sernos responsables. Porque como hombres nosotros proyectamos o deberíamos proyectar los atributos de Dios. En ese sentido, volviendo al hombre, hermanos, nosotros como hombres tenemos que ver esto como algo que nos infla el pecho y que nos haga ponernos las pilas con esto. Pues. Tenemos que dejar de ser niños. De varón, todo varón que está aquí, ya no es un niño. Tiene la imagen de Dios, es cabeza de su hogar, y en ese sentido tiene que ponerse las pilas. ¿Qué hace el varón de la casa? El varón es el que levanta a la mujer en la mañana, ¿no? Para ir al culto. No puede ser que el varón esté ahí echado y que no se pueda levantar, ¿cierto? Y si la esposa no lo lleva, no va. No. Es el hombre el que tiene que levantarse en la mañana y si la mujer no se quiere levantar, ¿la levanta, hermano? Así es. No, es que mis hijos no van a ir. No, usted es el varón del hogar, usted toma a sus hijos y los lleva a la iglesia. Usted es el que tiene que hacer los cultos familiares en sus hogares. Usted los enseña, usted los pastorea. Póngase los pantalones, hermano. Porque ese es el lugar del varón. Ser ejemplo. El más esforzado. Ay, es que mi esposa no va a mi ritmo. ¿Qué importa? ¿Cuándo el llamado a su esposa ha sido de ir a su ritmo? No, pues usted tiene que trabajar el doble. Esforzarse el doble. Y sin excusas. Ay, es que no me salen las cosas. No, pues. Póngase los pantalones. El hombre vive, fue creado, hermano, en sí, para vivir en pos de su manada. El hombre hace todo por su manada. Usted tiene que salir a cazar, usted tiene que hacer la guarida, usted tiene que protegerlo bajo el ataque. Usted hace todo, hermano. No somos niños. La semana pasada dijimos, oye, 30 años jugando PlayStation. No, hermano. Voten esas cosas. Acuérdense de esto, los jóvenes hace 100 años atrás, 15 años estaban en la guerra, hermano. En la guerra. Y aquí no se levantan antes de las 12, o sea, hermanos, pónganse las pilas.
El hecho de que nosotros tengamos la imagen de Dios debe llevar al hombre a entender y a mentalizarse, a decir, yo soy el líder de mi hogar y soy cabeza de mi esposa. Entonces tengo una responsabilidad, ponerle el pecho a las balas, ser el guía, esforzado. Ese es el hombre que Dios también quiere. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo, el hombre es la gloria de Dios. Usted fue creado, hermanos, para glorificar a Dios. Su actuar debe ser para la gloria de Dios. Y lo que le estoy diciendo de ponerse ahí en la brecha, de pararse y decir, no, aquí las cosas para el Señor son así, a la iglesia se va, yo llevo a mi hijo va a la iglesia y aquí son así las cosas, eso glorifica a Dios. Porque Dios lo creó para eso. No para someterse usted a su esposa, sino que para que usted lidere a su esposa. Particularmente en las cosas espirituales, pero en todo, por hermano. Entonces, eso glorifica a Dios. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Así como el hombre es la gloria de Dios, dice que la mujer es la gloria del esposo. La mujer es la gloria del hombre. ¿Qué quiere decir con esto? Que la mujer también, entonces, por medio de su actuar, debe glorificar a su esposo. ¿No sabía eso? Sí. Usted debe glorificar a su esposo. Y hermano, yo entiendo que usted no es literal, no estoy diciendo que usted se arrodille y le rinda culto. No, no es eso. Y lo digo porque nos faltan los literales, hermano, no. Fíjense lo que dice Proverbio 31 de la mujer virtuosa. Todos saben que el mandamiento, o sea, digamos, la guía para ser una mujer virtuosa, una mujer bíblica, Proverbios 31. Y en el versículo 23 dice, su marido conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿A qué apunta eso? Que el hombre es famoso. ¿Por qué? Por la mujer que tiene. Porque la mujer que tiene le honra. Hermanas, ustedes son llamadas a honrar a sus esposos. ¿Y cómo honran a sus esposos? No usando velo, ¿cierto? En el contexto. Ya, la mujer corintia del primer siglo voy a honrar a mi esposo, pero no me va a poner velo porque aquí me mandó sola. No. La mujer que quería ser la gloria de su esposo, que honraba a su esposo, sí, el apóstol dijo que ya, entonces yo voy a tomar este velo y me lo voy a poner, porque eso es decirle al mundo, decirle a todos los que están aquí, bajo mí hay un hombre, hay autoridad. Señal de autoridad yo me la voy a poner porque ahí está mi esposo. Ahora, ¿cómo aplicamos eso hoy día? ¿Cómo la mujer dice, yo ahora quiero honrar a mi esposo? Porque si vivimos un tiempo donde la mujer no honra al esposo, es este tiempo, por hermano. Si la mujer hasta le pegan al hombre hoy día. No puede ser. Por tanto, el llamado a mis hermanas es a honrar a su esposo. Primero, no ande hablando mal de su esposo. O sea, oye, es que mi esposo no hace esto. No. Tiene momentos e instancias y personas con las cuales poder hablar de estas cosas, pero no es para hacer una divulgación pública de los errores del esposo. Si su esposo es un flojo, si su esposo no estudia, si su esposo no es líder, no se lo anda diciendo toda la iglesia, dígaselo al pastor, dígaselo a su esposo. Ahora aproveche y pégale unos codazos en esta predicación, no sé, pero no lo diga a todo el mundo, porque eso no es honrar al esposo. También sea sumisa, hermano. Mi amor, me trae el servicio, párate tú. No, hermano. Sea cuidadosa. En serio, cuídese. No, tiene que tener cuidado. ¿Cómo le habla a su esposo? ¿Cómo lo trata? Todo se ve. Entonces ustedes sean muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque si usted no muestra esa sumisión a su esposo, no le está dando gloria. Y aquí también tenemos que entender que Dios ha puesto a la mujer para que sea gloria del hombre. Que el hombre entonces sea conocido. Oye, tu esposa, ¿cómo se muestra hacia ti tu esposa? Eso al hombre, cuando a un hombre le digan eso, oye, tu esposa, ¿cómo te trata, hermano? ¿Cómo te honra? Ahí, hermano, usted va a llegar, hermana, va a ver a su esposo levitando de felicidad. Debe la mujer entonces glorificar a su esposo, honrarlo. Y una manera de sumisa de referirse a él, de cuidarlo, de amarlo, es necesaria. ¿Amén?
Ahora, el apóstol Pablo no se queda ahí solamente con sus argumentos, porque dice lo siguiente, versículos 8 y 9. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino por causa del hombre. El apóstol Pablo, tal como en otras ocasiones, se va a ir al Edén para poder argumentar también, porque quizás, y yo entiendo, hermanas amadas, que esto a muchas les molesta. Recordemos que la semana pasada lo hablamos. Esto le irrita, pero ¿por qué me tengo que yo someter a mi esposo? Ya lo hablamos la semana pasada, por el corazón perverso que usted tiene y que todo hombre tiene, que le gusta ir en contra de los preceptos de Dios. Es normal que le moleste. Así que no se preocupe, yo sé que alguna se va a ir enojada hoy día, pero mastique todo esto en el espíritu y el Señor le va a ayudar para decir, tiene razón. Y bajar. ¿Cierto? El apóstol Pablo entonces se va al Edén. Y entonces argumenta, normalmente siempre lo hace, y dice lo siguiente. El punto es también aquí un argumento importante, es que el hombre no procede de la mujer, y no está diciendo la Biblia, no está siendo anticientífica respecto a esto, no está diciendo, pero si todos salimos de mujer, todos nacimos de mujer. Eso es algo que todos sabemos, ¿cierto? El punto no es este, el apóstol Pablo va al Génesis, porque si ustedes se fijan, cuando Dios creó a las bestias, creó macho y hembra, ¿tiro no? Macho y hembra, lo creó de una. Pero con el hombre no fue así. Al hombre primero, cuando se refirió al humano, primero hizo al hombre. Lo hizo de barro, todo. Hizo un hombre solo. No hizo un toro solo. No hizo un jirafo solo, no. Hizo al hombre solo. Y cuando vio al hombre dijo, mira, ahora el hombre yo sé que no puede estar solo, le voy a hacer ayuda idónea. Y también no la hizo de la nada, sino que del mismo hombre tomó entonces la costilla y hizo la mujer. En esencia, digamos, en el origen, la mujer es la que proviene del hombre y no el hombre de la mujer. Por más que después nosotros nazcamos de mujeres. En el Génesis, en la creación, ni el fundamento de la mujer es, o sea, ni el fundamento del hombre es la mujer, sino que el fundamento de la mujer es el hombre, ¿cierto? Ni el origen tampoco lo es. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo deja claro esto. Aunque el hombre y la mujer son iguales ante Dios, y esto lo volvemos también a repetir, no estoy diciendo que la mujer es menos, somos iguales ante Dios. Dios, a pesar de que somos iguales, nos ha hecho a nosotros con papeles diferentes. Nos ha diseñado con tareas diferentes. Y hermana, hermano, hombre, varón, en primer lugar, usted está hecho para liderar por Dios. No es que mi mujer me manda, es que usted está yendo contra propósito, contra creación. Dios no lo ha hecho para que se someta a su mujer, Dios lo ha hecho para liderar a su mujer. Si usted está sometido a su mujer, entonces aquí las cosas están al revés. Y lo mismo a la mujer. Amadas hermanas, el Señor las ha hecho para ser ayuda idónea de sus esposos. Pero deben estar también sometidas a sus esposos, porque así el Señor las ha hecho. ¿Por qué sabe cuando una mujer no está sometida, hermano, lo que sucede con esa mujer? Puede conquistar el mundo, hermano. Porque las mujeres tienen en esencia una rebeldía, pero impresionante. Dios las ha hecho así por algo. Entonces, entienda que este es el diseño de Dios. Es que usted quiere gritarle a su esposo y quiere ponerle... Es que no es así. Y si usted no lo hace así, es porque no ha sido trabajada en el espíritu. ¿Por qué? Porque un carácter cristiano para una mujer es un carácter de sumisión, de paciencia, la mujer idónea. Eso es lo que el Señor ha querido. Ahora, fíjense cómo concluye el apóstol Pablo. Versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué concluye el apóstol Pablo después de estar argumentando todo esto? Que la mujer debe tener señal de autoridad sobre sí. Ya sabemos que en el contexto esta señal de autoridad, ¿qué es lo que era? El velo. Pero también sabemos que para nosotros esto no significa nada, ¿cierto? Para nosotros hoy día tener velo no significa absolutamente nada. Son cosas totalmente diferentes. Por eso
No usamos velo, por eso no le pedimos a las hermanas que usen velo. Pero sí debe preguntarse entonces, yendo al espíritu de la ley, hermano. ¿Cómo yo muestro la sumisión a mi esposo? ¿Cómo muestro la señal de autoridad sobre mi esposo? Ya sabemos que algunos usan el anillo, pero no basta el anillo. Esto tiene que ir mucho más al corazón, tiene que ir mucho más a mi vida. Muestre la señal de sumisión por medio de cómo se relaciona con su esposo. Muestre señal de autoridad por medio de cómo le habla a su esposo. Muestre señal de autoridad cómo se relaciona con su esposo y las personas que lo rodean. Veo a muchos hermanos gozándose en esto, pero hermanos, ya saben ya, ustedes tienen también mucha responsabilidad. Ustedes son llamados a ser hombres esforzados, valientes. Ustedes quieren que las mujeres lo honren, tienen que también lograr eso de ellas, que les fluya. No le hagan tan difícil la tarea a su esposa, ¿cierto? Porque esto sucede. Ya, la mujer es llamada entonces a honrar a su esposo, pero el esposo no hace ningún mérito, pues, hermano. No. Usted debe mostrarse como varón valiente. No niños. La mujer entonces debe tener señal de autoridad. Y esa señal de autoridad yo apelo, hermanas amadas, que sea su carácter cristiano. Quiero que usted calle cuando su esposa, aunque no esté de acuerdo con su esposo, cállese, baje el volumen. No puede ser que usted aquí en la iglesia le grite a su esposo, ¿no? No puede ser. Después en la casa le dirá, mi amor, ¿sabe qué? Que no me parece. Y le dice como corresponde. No le dice en la casa vamos a hablar, porque no se trata de que aquí sí es sumisa, después llega en la casa y se levanta la faraona, ¿no? Tiene que ser eso en todos lados de la casa, en la intimidad y aquí. ¿Ven? Si es una realidad, no les gusta porque claramente el contexto nuestro hoy día es mujer, empodérate. Salió un comercial de Falabella, mujer sé tú, no sé, mujer. Eso es antibíblico. No, hermanas. Y quiero terminar con lo mismo que dice el apóstol Pablo, reflexionando respecto a lo que dice esto por causa de los ángeles. Fíjense, hermanos amados, que hay muchas posturas respecto de esto de los ángeles, ¿cierto? Pero yo me quedo con esta que me parece muy lógica. Los ángeles sabemos que son seres celestiales. Y ellos en la historia del cristianismo han cumplido ciertas cosas. Y ellos a nosotros nos dieron la ley. De hecho, si usted se fija en Hechos 7, cuando Esteban está dando su discurso, fue asesinado, él dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de los ángeles, si no la guardaste, era una acusación. En otras palabras, esta posición de ángel que da la ley a los hombres, no solamente la da, sino que está ahí diciendo, wow, está cumpliéndola, o no, al no cumplirla se afrentan los ángeles. Pensando en que el apóstol Pablo está diciendo, miren, los que nos dieron la propia palabra de Dios están ahí como testigos, hermanas, cumplan. Porque no cumplir esto es transgredir justamente la ley de Dios. El argumento de esta perspectiva es súper fuerte. ¿Por qué? Porque, hermanas amadas, si usted no muestra esta sumisión, si usted no muestra señal de autoridad, efectivamente usted se está rebelando contra Dios. Y la ley de Dios, que es santa y perfecta, nos llama a esto. Es la palabra de Dios. Por tanto, amadas, hay una nube de testigos. No solamente la iglesia, los ángeles, pero por sobre todo Dios. Usted puede reclamar y decir no me gusta, no me gusta, pero está Dios de testigo. Y la palabra, hermanas, ya está dada. Así que las invito entonces a trabajar. Hermanos, tengamos, y hermanas, esta exhortación tiene ya un grado serio. Tenga mucho cuidado, hermana amada, de no ser vergüenza de su esposo. Porque eso llega a ser triste. Se lo vuelvo a repetir. Tenga mucho cuidado de no ser vergüenza de su esposo. Porque eso para un hombre es destructivo y vergonzoso por lo demás. No es lo que una mujer, hija de Dios, debe proyectar. Amén. Hermanos, los invito a que podamos orar. Bendito Dios, estamos, Señor, agradecidos por su palabra.
Rogamos que nos ayude, que trabaje en el carácter tanto de hombres como mujeres en este sentido. A varones para que nos ayude, Señor, a ser esforzados, trabajadores, Señor, ejemplo de nuestras familias, guías, baluartes, podríamos decir, Señor, que proyectemos realmente su carácter, Señor. Pero también os rogamos por nuestras esposas para que usted les ayude, Señor, a bajar, Señor, a someterse, a poder, Señor, crecer en el Espíritu y poder someterse a sus esposos. Rogamos, Señor, que esta palabra no quede vacía. En el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.